os voy a dar la palabra Bien, en orden, iniciamos ¿de acuerdo? En este sentido. la primera mesa redonda, moderada por don José Antonio Sí. Yagüe, que va a abordar durante los Si próximos puede ser 5 minutos la minutos ingeniería cada una, sería industrial perfecto. y 50 años de evolución de la escuela. La importancia del Para revisar y pasado. reflexionar sobre el desarrollo y la transformación la mirada hacia de el los futuro. estudios de ingeniería industrial y su influencia en el desarrollo de la Escuela de Ingeniería y de la Universidad de Zaragoza, nos acompañan 4 queridos compañeros que han desarrollado intensas labores de dirección en la escuela. Don Felipe Petriz Calvo, profesor secretario de la ETS-IZ de 1984 a 1985, subdirector docente de 1988 a 1993, subdirector de Alumnos y Relaciones Institucionales del CPS de 1995 a 1996 y rector de la Universidad de Zaragoza de 2000 a 2008. Don Manuel Doblare Castellano, subdirector docente de la ETS-IZ en 1987 y director del Centro Politécnico Superior de 1993 a 1996. Don Javier Martínez Rodríguez, subdirector de Nuevas Enseñanzas y Estudios Propios de 1993 a 1996 y director del Centro Politécnico Superior de 1996 a 2001. Y don José Ángel Castellanos Gómez, subdirector docente del CPS de 2007 a 2011, subdirector docente de la EINA de 2011 a 2015, director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de 2015 a 2019 y actualmente es vicerrector de Política Académica. Muchas gracias, Raquel. Bueno, buenos días de nuevo. Yo creo que he hablado suficiente antes, así que ahora quiero cederles la palabra a las personas que me acompañan. Difícilmente podría estar mejor acompañado en esta mesa redonda. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y querría que hiciésemos una doble mirada, una mirada retrospectiva de estos 50 años y una mirada de futuro. Todo el acto está siguiendo ese esquema. Quería preguntaros, desde vuestra perspectiva, cómo valoráis la importancia de lo que ha supuesto la ingeniería industrial en nuestra universidad, en Aragón, y sobre todo nos importa mucho vuestro aporte personal, que seguro que hay una gran aportación personal de cada uno de vosotros. Os voy a ir pasando el micrófono. Felipe. Gracias. Sí, está funcionando. Gracias, director. Gracias a todos. Este momento, solo por lo que supone de reencuentro de personas con las que hace muchísimo tiempo no nos veíamos, ya merecía la pena. Ya merecía la pena porque el ambiente que yo me he encontrado al llegar a esta sala Paraninfo pues es un ambiente de emoción en muchas personas que hacía mucho tiempo no nos habíamos encontrado y creo que el director ha hecho una referencia pues, al presente, al futuro. Pero yo esta mañana, pensando un poco en estas palabras o en estas intervenciones, pues he leído que el pasado es experiencia, que el presente aprovecha esa experiencia y que el futuro tiene la obligación de perfeccionar. Y por lo tanto mi primer deseo que expreso hoy aquí en mi intervención es que ojalá tras esta jornada de celebración salgamos todos reforzados en ilusión y esperanza en un futuro mejor para todos, para la escuela y para la universidad a la que pertenece. Me siento un poco intruso aquí porque se ha hecho mucha referencia a que esto era una mesa de directores del centro y yo no he sido director, pero igual está compensado con que he participado en 3 equipos de dirección del centro. Y es que a la primera llamada de Antonio Pastor, que hacía pues, muchísimo tiempo que yo no lo veía y que me alegra mucho encontrarnos aquí, pues yo no podía sospechar que desde ese momento, en los años 80, un poco, iniciaba
no sé si llamarlo carrera, porque a mí nadie me preparó para la gestión universitaria y creo que a ninguno nos preparan. Es que es un ejercicio de voluntarismo, pero en mi caso, pues la confianza en el centro, en el equipo que ya prácticamente estaba configurado y en el director que me llamaba, pues me hizo inmediatamente decir que sí. Y se inició una etapa en la que yo, repasando esta mañana mi currículum, pues es que ya no he salido de allí, de la gestión, casi hasta que me jubilé. Y por lo tanto, las enseñanzas, el orgullo que he sentido siempre y el privilegio de haber participado con los directores que tuve ocasión de participar, pues es lo que me ha llevado a hacer el trabajo queriendo hacer siempre muchas cosas, pudiendo hacer las que he podido hacer, porque una cosa son los deseos y otra es lo que realmente se puede hacer, pero me he entregado. Y yo terminé la carrera en el año 74. Y mis 50 años de ejercicio profesional tienen mucho que ver con la escuela, con la profesión de ingeniero industrial, que hoy se celebran los 50 años, igual que he celebrado hace unos pocos días con mis compañeros de promoción los 50 años de haber terminado la licenciatura de matemáticas. Yo no me incorporé a la escuela en el curso 74-75, pero como surgió y se ha hecho hoy referencia a la primera clase fue de álgebra lineal. Y la primera clase la dio un profesor que está aquí, es José Manuel Correas. Y a estas horas, más o menos, no sé si antes o después, pero la mañana del 4 de noviembre de hace 50 años, José Manuel Correas estaba impartiendo una clase de álgebra a esos estudiantes que hoy homenajeamos de la primera promoción. Y como del 74 al 77, por mi relación con José Manuel Correas y con otros profesores, Paco Marcellán, gente que está aquí hoy y que se incorporaron para ese momento de arranque, pues la verdad es que es como si lo hubiera vivido. Estaba en el Torreón de Astronomía, en la Facultad de Ciencias, pero mis compañeros estaban dando clases esos 3 años, del 74 al 77, en la recién creada Escuela de Ingenieros. Escuela de Ingenieros que, como dato, pues resulta que sale en el boletín la creación en agosto del 74 y que el 4 de noviembre arrancarán las clases. Vamos, es evidente el trabajo que allí había, de los que iniciaron, por supuesto, del director, nuestro amigo Federico, al que hoy, pues yo creo que parte de esta celebración es un homenaje a ese inicio de una historia que, como decía Luis en el Heraldo, Luis Monge, en el Heraldo en el mes de marzo, es una historia de éxito y tenemos que estar orgullosos, pero el balance que hoy podemos hacer lo tenemos que relativizar. La historia ha cambiado, las circunstancias han cambiado, lo que era la sociedad, lo que era la universidad en el año 74 es una cosa, lo que es hoy es otra, y lo que tenemos que pensar es lo que va a ser en el futuro y cómo podemos influir para contribuir al bienestar y al progreso social, que es, en definitiva, el servicio que nos encomiendan en la universidad. La foto de ese 74 es en la Universidad de Zaragoza. La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica e Industrial se había integrado en la universidad en 1972 y en el 74 no había, por cierto, integraron la de Logroño y la de Zaragoza. Y por lo tanto, en el año 74 nos encontramos con esa oferta en el ámbito de la ingeniería industrial. El primer curso que yo hice en la Facultad de Ciencias se llamaba el selectivo y allí había un grupo que servía para el ingreso en las escuelas de ingeniería industrial en particular de otras universidades. Pero en Zaragoza esa posibilidad no existía. Existía la posibilidad de la ingeniería técnica industrial y en el 74, como ya se ha dicho, se aprueba la creación de la escuela, en noviembre arranca la primera clase y los efectos de esa incorporación a la universidad y a la sociedad aragonesa en particular, yo querría poner pues algunos ejemplos.
El rector ha hecho referencia a la posibilidad de que personas que habían pensado hacer la titulación en otras universidades tuvieran la oportunidad de incorporarse aquí. Pero yo quiero destacar que los ingenieros técnicos industriales que habían hecho la titulación diseñada para 3 años y que en aquel momento, yo tengo datos de que la duración media de esos estudios superaba los 5 años. Titulación diseñada para 3. No voy a hablar de la duración media de la ingeniería industrial también implantada después en Zaragoza, como ha ido evolucionando. No quiero hablar porque hoy se trata de celebrar. Los ingenieros técnicos industriales de las últimas promociones tuvieron la oportunidad de hacer un curso de adaptación que les llevaba a 4º y a 5º para conseguir la titulación de ingeniería industrial. Primera consecuencia ya de nada más empezar. Por cierto, la justificación del rectorado y de la dirección y del director en ese momento, Federico López Mateos, fue la necesidad de dar matemáticas a esos ingenieros técnicos. Y mi incorporación en el curso 77-78 fue con un encargo de curso tipo C, había niveles C y niveles D, y el C, que llevaba un porrón de horas de clase detrás, pues es el que yo estuve ansiando desde el sitio en el que me encontraba en la Facultad de Ciencias, no porque estuviera mal, sino porque me hacía muchísima ilusión incorporarme a este proyecto en aquel momento, hoy realidad con éxito. Los profesores inicialmente provenían de ciencias. Solamente había 2 profesores relacionados con la ingeniería, que yo recuerde, Traver y Madrazo, ¿puede ser? Zubiaurre, eso es. Y no había más. Y claro, participar en un proyecto con las dificultades que supone, primero, estar en unas instalaciones, un edificio interfacultades, que como su nombre indica, era para las facultades. Compartíamos espacios, derecho, geológicas, químicas y ingeniería industrial. Los espacios, ahora hablamos de laboratorios, hemos oído ya una componente de reivindicación en las palabras del director, como debe ser, que hemos de mejorar en infraestructuras, en instalaciones, en personal. La referencia a la que yo estoy haciendo no sirve hoy, no debe servir, la tenemos que olvidar, pero la hemos de tener en cuenta de dónde venimos para valorar lo que se ha conseguido y pensar en cómo estaban los talleres en el sótano del edificio interfacultades. Llamábamos laboratorios a cosas que no lo eran, llamábamos a biblioteca a una sala que era equivalente a un despacho, pero la ilusión de las personas de la administración, María Josefa, Merche, secretaria de dirección, José Luis Palomo y Félix Santamaría, es que era una familia. Esta comunidad la llamábamos universitaria, pero era una familia de verdad. Los encuentros de las personas, independientemente de la misión que tuviéramos en ese centro, con los estudios, con las familias de los estudiantes, es que era una gran familia. Y siento un orgullo tremendo de haber participado en ese proyecto, porque me siento parte de él. En mi vida ocupa una parte importantísima y solo tengo palabras de agradecimiento. A partir de esa experiencia en la secretaría con Antonio Pastor, como profesor secretario, no como secretaria, como profesor secretario, pues tuve una estancia en Francia y a la vuelta pues, el director Manuel Silva pues, me rescató para la subdirección de docencia. Y anécdota, porque el director nos dijo, si podéis poner alguna anécdota, Antonio, me hace mucha ilusión el recuerdo, y lo nombro muchísimas veces, la visita que hicimos al alcalde de Benasque para conseguir que la central eléctrica que se estaba desmontando en ese momento estuviera en el hall del centro
Torres Quevedo, el único que había en ese momento. Y no solo recuerdo esa visita, es que recuerdo la conversación con Antonio durante el viaje de ida y de vuelta, que nunca olvidaré, porque marcaste el inicio de mi futuro como gestor en la universidad. He dicho que me sentía un poco intruso aquí, no he sido director, pero es que sé muy bien que esta silla hoy la debería ocupar, desde luego, 3 personas más que ya han sido recordadas. Y Manuel Silva, que me dio la oportunidad de colaborar con él prácticamente los 2 mandatos que él fue rector, Antonio Pastor y Rafa Navarro. Bilbao y Rafa Navarro, pues me parece que son las personas que tendrían que estar aquí, porque es una mesa de directores, pero ya veis cómo me enrollo y lo a gusto que estoy. Por lo tanto, es una mezcla de un sentimiento de gratitud, pero también de un recuerdo emocionado a estas personas que me han enseñado mucho y que han significado mucho para mí. Y de Manuel Silva, podría estar aquí toda la mañana, me dio oportunidad en el momento de la jubilación de hablar de él. Me gusta mucho hablar bien de las personas que quiero y admiro. Después de su fallecimiento, en los homenajes en varios he intervenido, por lo tanto yo aquí podría decir muchas cosas de él, pero quiero destacar una que significó para mí, siguiendo en la línea del aprendizaje, la elaboración del primer plan estratégico que se hizo en el sistema universitario español para un centro. El primer plan estratégico, pero no un plan estratégico de un documento que va a la estantería, que es lo que muchas veces ocurre con los planes estratégicos, una manifestación de intenciones, de voluntad, de reivindicación. Eso va a una estantería, se dice que muy bien, que es un plan que ya será dinámico, que se actualizará. Bueno, pues ese inicio ha supuesto para la escuela hoy EINA una continuidad en la elaboración de los planes estratégicos. Y esto no es habitual, no es frecuente en los centros. Y eso lo arrancó Manuel Silva como director. Consecuencia de ese plan, desde luego la transformación en Centro Politécnico Superior, pero desde luego ahí había una planificación de titulaciones para el ámbito de la ingeniería que reivindicaba al centro. Y llegaron algunas. Llegó la ingeniería informática. Por cierto, muy discutida la ubicación. Esto no era fácil. Es que implantar una titulación, construir un edificio, todo esto lo deseamos todas las facultades de todas las universidades, porque todos reivindicamos espacio y mejoras en las condiciones de trabajo, pero llegó a donde creo que tenía que llegar, llegó ingeniería de telecomunicación, posterior ingeniería química. Esas 3 titulaciones figuraban en el plan estratégico. Y estaba ya preparado el centro para llegar, de manera que lo que había que hacer era conseguirlo. Y conseguirlo, contamos con la colaboración de los colegios profesionales, de instituciones y empresas de nuestro entorno, y por lo tanto creo que fue un momento que hoy al menos debe ser recordado por la labor de planificación del futuro relacionado con las ingenierías. Y creo que, como ya me habré pasado muchísimo tiempo, pues si me dan otra ocasión de decir algo, añadiré algo más de cara al futuro. Pero del pasado, al menos, yo quería recordar esas 2 cuestiones. Para terminar esta parte, salvo un lapsus de tiempo, el siguiente director, que fue Manuel Doblaré, pues también tuvo la generosidad, la amabilidad conmigo de ofrecerme, en este caso, una subdirección que muchos de los que estáis aquí, que habéis sido alumnos míos, es que mi alegría en mi profesión me la han provocado los estudiantes. Los estudiantes han sido el abono de juventud de mi profesión. Y algunos dicen, qué bien te encuentras, qué bien de salud, qué joven te veo. No, no, es que me han alimentado muchísimas promociones de ingenieros e ingenieras que nos hemos reído mucho, que hemos disfrutado, que a mi despacho ha venido muchísima gente a contarme los problemas suyos y los de sus familias, y por lo tanto mi sentimiento de agradecimiento es tan grande que no pararía de hablar de bien de un centro, de una profesión, de una comunidad a la que le estoy muy agradecido. Perdonar el tiempo. Gracias.
Muchas gracias, Felipe. Siempre es un placer escucharte. Manolo. Muchas gracias, José Antonio. Buenos días a todos. Voy a empezar también agradeciendo la invitación a estar aquí y por la misma razón que ha dicho antes Felipe, porque me he encontrado un montón de gente que hacía muchísimo tiempo que no veía y con la cual la verdad es que con muchísimos, la mayoría de ellos tengo, vamos, una afinidad y una relación enorme, así que muchas gracias. Este año hace 40 años que llegué a Zaragoza, nada más y nada menos. Eso me recuerda que hay mucha gente de las que he visto, que he dicho anteriormente, que no me ha reconocido, con lo cual evidentemente ha pasado el tiempo. Me ha preguntado por qué ha hecho la escuela, por la universidad, por Aragón, y en gran medida tiene que ver por qué me quedé aquí. O sea, yo soy el único profesor de los que están aquí en que yo ya tenía plaza fuera cuando vine aquí. Yo ya era profesor adjunto en la Escuela Politécnica de Madrid. Cuando vine para aquí, saqué la cátedra, las cátedras antiguas, cuando no estaban adscritas en ningún sitio, sino que estaban en orden y tú elegías luego. Y resulta que Zaragoza estaba abierta, estaba libre. ¿Por qué vine aquí? Yo no conocía nada de Zaragoza, nada salvo lo que había estudiado en el colegio, que está el Pilar, que está el Ebro, y poco más, poco más. Pero, curiosamente, increíblemente, para un chico de 27 años que tenía yo aquel entonces, vino un señor que para mí era una persona mayor, tendría 30 y poquísimos años, que era Javier Castain, director de la escuela, y vino a Madrid a decirme, te queremos allí, vente, que verás que te vas a encontrar muy a gusto, estamos en una escuela que está en plena efervescencia. Yo agradecí muchísimo aquello, vine para acá, pero tengo que confesar que vine para acá pensando en que iba a estar lo menos posible. Yo me volví a Madrid cuanto antes, o a Sevilla, donde tengo, pues, mis amigos de toda la vida, es la ciudad donde, en fin, estudié y además, nada más y nada menos, reside el Real Club Betis de fútbol, con lo cual lo tenía clarísimo, me volvía. Sin embargo, cuando llegué aquí me encontré algo que para mí era impensable en una escuela, en un centro universitario. Yo venía, como digo, de la Escuela Politécnica de Madrid, una escuela súper consolidada, donde los catedráticos iban por delante de ti para ir al bar y tú tenías que ir detrás, donde había un ambiente, bueno, pues completamente diferente. Y me encuentro aquí, lo que ha dicho antes Felipe, me encuentro una familia. Me encuentro gente que te invitaba a su casa, nada más recién llegado, para ayudarte. Me encuentro gente que no tenía nada más que ideas nuevas, esto hay que llevarlo adelante, vamos a ser los mejores. La verdad que aquello me cambió la vida, sinceramente. Me encontré gente extraordinaria desde el punto de vista personal y profesional. Me encontré gente con unas ideas, se olvidarán seguro muchísima gente, pero lo siento, pero desde luego José Manuel Correa, César Dopazo, que lo veo por allí, Manuel Silva, por supuesto, Armando Roy, muchísima más gente. Antonio estaba también de director, muchísima más gente. Y a los 5 años o 6 de estar aquí, le dije a mi mujer, ¿dónde vamos a ir? Si aquí tengo la familia, si aquí es donde estamos a gusto. Y salimos del hospital, me acuerdo, que mi mujer había tenido un pequeño accidente y estaba, digamos, saliendo, y le dije, Conchi, antes de ir a casa vamos a pasarnos por el banco, que vamos a abrir una cuenta de ahorro y vivienda porque nos quedamos aquí. Efectivamente así fue y, bueno, pues seguí desarrollando. Habéis oído aquí subdirector, director, subdirector, director, subdirector, director. Y es que en la escuela antiguamente el cargo de director era prácticamente por cooptación. Te decían, te toca. Y tú tenías que decir que sí porque te tocaba. Efectivamente así fue y Manuel Silva me eligió primero de subdirector y ya estaba claro que yo iba a ser el siguiente director. Me tocaba en el año 90. Yo no quería ser director bajo ningún concepto. Yo estaba en aquel momento en plena efervescencia investigadora, era lo que me gustaba. Y le dije a Manolo, ay, lo siento, pero es que he pedido un sabático y me lo han concedido y me voy a la Universidad de Stanford, así que no puedo ser. Y Manuel Silva me dijo, no te preocupes, yo sigo y te espero. Se presentó de nuevo, cosa que normalmente no ocurría, obviamente salió, y en el 93, cuando me tocaba, no pude decir que no, y estuve un periodo de 3 años, porque no soy de las personas que me gustan estar mucho tiempo. Todo esto es como introducción para decir que me quedé por algo, y el algo ese es la capacidad de iniciativa que de la escuela. Creo que si ahora vuelvo a la pregunta original, ¿qué ha hecho la escuela por la universidad, por Aragón? Pues no lo sé, pero desde luego lo que está claro es que yo llegué aquí cuando la escuela tenía 10 años, era un bebé o un niño pequeño.
entré de director cuando tenía 19 años, un adolescente, y la escuela tenía las características de los adolescentes, es decir, una confianza en sí mismo desmedida, un mirar hacia adelante tremendo, un poco dogmática, estábamos convencidos de que llevábamos la razón, por supuesto, pero todo eso creo que son, con algunos defectos, pero creo que son grandes valores. Y en ese sentido hay muchísimas cosas que desde la escuela surgió la iniciativa, que muchas de ellas afortunadamente se implantaron en esta universidad, en Aragón, otras no, y es verdad, estábamos convencidos de que teníamos la verdad y por lo tanto cuando la universidad en muchísimas ocasiones nos ponía la proa, pues no nos quedábamos tranquilos. ¿Pero por qué? Si esto es seguro que es magnífico. Luego resulta que al cabo de unos años, en muchas ocasiones, iniciativas que se desechaban de la escuela se implantaban en la universidad, casualmente, ¿vale? Eso ha ocurrido en muchísimas ocasiones. Algunas de ellas, bueno, pues me vienen a la cabeza algunas, por supuesto. Evidentemente, una de las más importantes y tiene que ver con nuestra idiosincrasia es la relación con las empresas, las prácticas en las empresas, la relación tremenda que ha habido siempre con el colegio y, por supuesto, con el conjunto empresarial desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de apoyo a los estudiantes para inserción, desde el punto de vista de formación específica y para empresas, etcétera. Creo que ha sido un valor particular, pero de alguna manera más o menos esperable, ¿no?, de esta escuela. Pero también ha habido muchas otras y tiene que ver con esa capacidad de planificación, con esa iniciativa, con esa visión de futuro que un joven, como era la escuela para aquel entonces, normalmente tiene. Felipe ha citado una que yo creo que es absolutamente relevante y tiene que ver efectivamente con la personalidad de Manuel Silva, que es la capacidad de visión estratégica. Tenemos que planificar, y tenemos que planificar pensando en el futuro y tenemos que planificar a lo grande. Tenemos que pensar que dentro de poco vamos a ser los mejores seguramente en lo nuestro. Y a partir de ahí han surgido muchísimas iniciativas. Una de ellas, como ha citado Felipe, ha sido el plan estratégico que diseñó Manuel Silva, que para los que no lo recuerden, el subtítulo era Ingenieros para el siglo XXI. Es decir, que ya estaba claramente pensando en el futuro. Entonces, eso, como digo, es una característica. Otra, no sé si saben ustedes que, como ha dicho José Antonio, que alguna anécdota o alguna contribución personal, no sabe si saben ustedes que nada más y nada menos que el programa Erasmus en esta universidad se implantó gracias a la iniciativa de la escuela, en particular en aquel momento del director de Departamento de Ingeniería Mecánica, que era yo, de solicitar la inclusión en el programa piloto que se estaba haciendo en Europa en aquel momento para diseñar el programa Erasmus. Se llamaba el programa piloto ECTS y ahí estuve durante un tiempo y durante bastantes años la Escuela de Ingenieros de Zaragoza fue la que más estudiantes de ingeniería envió a otros sitios de Europa como consecuencia de nuestra participación en ello. Eso yo creo que también es importante. Ha hablado el rector de los institutos de investigación, otra iniciativa de nuestra escuela pensando en que iba a ser el futuro. Necesitamos coordinar la investigación. No les voy a aburrir, o no os voy a aburrir. No os voy a aburrir con las vicisitudes que tuvo la presentación y el éxito final, gracias, tengo que decirlo, a que el rector de aquel entonces era un amigo, que era Felipe, para que el Consejo de Gobierno de nuestra universidad aprobara finalmente la creación del Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón, el I3A. Pero puedo decir que yo me entrevisté con antelación con todos los miembros del Consejo Social de esta universidad, con el representante de comisiones obreras, con el de UGT, con la CREA, con la pequeña y mediana empresa de Aragón, con todo el mundo, hablándoles de las ventajas, de la enorme importancia que era crear un centro de investigación en ingeniería en Aragón. Pero no solo eso, el ITA, tengo aquí a dos grandísimos amigos que estuvieron en el ITA muchísimos años. El ITA también fue iniciativa de alguna manera, o en gran medida, yo diría, de profesores de la escuela. En definitiva, yo creo que si empezamos a repasar pues, la totalidad, diría yo, de las iniciativas que han tenido que ver con la ingeniería en Aragón, la escuela está, o algunos de sus profesores, o varios de ellos, han estado involucradas siempre, siempre. La Expo, la Ciudad del Motor, Zaragoza Digital,
pónganse y repasen todo, y la escuela estaba allí. ¿Por qué? Porque la escuela y muchísimos de sus profesores han pensado siempre que era importante ir todos a una, de acuerdo con el planteamiento conjunto que obviamente dirigía en algún momento el director de turno, pero no era lo relevante. Lo importante es que había una comunión de intereses en la escuela que hacía, como decía Felipe y como repito yo, que fuésemos una familia con la que he vivido y he pasado muchísimas más horas, les puedo asegurar, que en mi propia casa durante estos 40 años. Creo que la labor de la escuela en conjunto, de sus profesores, de sus equipos directivos, por supuesto, y aún más importante, de sus estudiantes en Aragón, es difícil de medir. Alguien algún día lo hará, pero puedo constatar, al menos en primera persona, que el resultado ha sido, yo diría, que muy importante. No voy a decir formidable, que soy andaluz y exagerado por iniciativa. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Javier. Buenos días a todos. Yo no tuve la suerte de estudiar en esta escuela porque nací un poquito pronto. Nací con 2 años de anticipación y tuve que ir a una gran escuela también, la Escuela de Madrid, donde entonces estaba Antonio Pastor, con el cual me reencontré cuando vine aquí ya como profesor ayudante, pues unos añitos después, cuando acabé mis estudios en Madrid. Y me encontré efectivamente con una escuela increíble, muy diferente de la de Madrid. Madrid es una escuela muy buena, pero aquí primaba lo que se ha dicho, la juventud, el entusiasmo, la excelente preparación de sus profesores pioneros, grandes maestros que a mí me ayudaron a formar. A mí me formaron, sobre todo mi gran amigo y querido Manolo Silva. Hice con él la tesis doctoral, desarrollé mi carrera como profesor universitario, etcétera, etcétera. Pero bueno, antes han citado nombres, no voy a citar nombres porque seguro que omitiría, pero era una escuela fantástica que aprovechó la oportunidad que hubo en España de que ingenieros, licenciados en ciencias, etcétera, que habían tenido la oportunidad ya de empezar a salir al extranjero, de formarse en el extranjero, de hacer estancias, de enriquecerse, cuando volvieron a España, pues a lo mejor no tenían sitio en las grandes escuelas clásicas. Y eso fue una suerte para nosotros, eso enriqueció muchísimo nuestra escuela. Y bueno, voy a hablar de recuerdos, sobre todo de la época en que Manolo Dolare me pasó el relevo, igual que se lo pasó Manolo Silva, y me dijo, oye, que te toca a ti. Pues entonces, y esa época fue, pues, si hoy celebramos las bodas de oro de la escuela, hace 50 años, pues alrededor de la mitad de los 25 años. Hoy estamos celebrando las bodas de oro de cuando Federico y la primera promoción empezaron aquí las clases, hace 50 años, y a mí me tocó pues organizar también la celebración mucho más modesta de los 25 años de la escuela, de las bodas de plata, en un día tal como hoy, un 4 de noviembre, en este caso de 1999, exacto. No en esta sala fantástica del Paraninfo, sino lo hicimos en el campus. ¿Por qué en el campus? Muy sencillo. Unos poquitos meses antes habíamos estrenado un nuevo edificio que lo necesitábamos como el Comer, que era el edificio que se denomina Ada Byron, y quisimos lucir pues, el edificio, nuestro salón de actos, etcétera, etcétera, y ahí celebramos el acto. Recuerdo que estuvo el presidente de la Comunidad Autónoma, el rector entonces de la Universidad de Zaragoza, y además estuvimos muy arropados por algo que ha sido una constante en la escuela, por el mundo empresarial y por el mundo institucional relacionado con la ingeniería en Aragón. Y ahí lo celebramos. Muchas de las caras que veo hoy aquí pues estuvieron ese día en este acto. Por cierto, no lo he dicho, pero ha sido una emoción empezar a reconocer caras de casi todos los que estáis por aquí y evocar recuerdos entrañables y evocar, por qué no decir,
una juventud que desgraciadamente pues ya se ve solo por el retrovisor. La escuela ha cambiado mucho desde hace 50 años y también ha cambiado desde hace 25 años. Entonces voy a tratar en lo que sigue pues de esbozar algunos detalles, algunas ideas de aspectos que me parecen relevantes de esa escuela y de esa cultura que se creó alrededor de la escuela y que de alguna forma sirvió para enriquecer a nuestra universidad, a la Universidad de Zaragoza. Bueno, hay que decir de entrada que los estudios de ingeniería industrial tuvieron un enorme éxito. El número de alumnos creció rápidamente en los primeros 20 años. Luego ya pusimos un poco el freno y hubo otras circunstancias que ahora comentaré. Para hacernos una idea, de los 30 titulados de la primera promoción, pues 20 años después se multiplicaron por 10 y aquí se formaban 300 ingenieros industriales al año. Hubo años que entraron más de 600 nuevos estudiantes, un número superior a los que entraban en las escuelas, por ejemplo, de Madrid o de Barcelona, de las politécnicas correspondientes. Llegó a haber solo de ingeniería industrial en esta escuela cerca de 3.000 estudiantes. Eso es un éxito, pero es un éxito muy peligroso. Hubo un problema de masificación. Aquí había un monocultivo de la ingeniería industrial. ¿Por qué? Muy sencillo. Eran unos estudios atractivos, eran unos estudios con buenas salidas profesionales y no había otras ingenierías que también eran demandadas por el mismo tipo de perfil de alumnos. Afortunadamente, y dentro de ese plan estratégico que se ha mencionado anteriormente, pues ya en los años 90 se transformó esa Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales en un centro politécnico superior y albergó nuevas enseñanzas, en este caso de Ingeniería de Telecomunicación, en el 90 creo recordar, 2 años después Ingeniería Informática y 2 años después Ingeniería Química. Eso, bueno, algunos sintió que eso hacía competencia a la ingeniería industrial, les quitaba a algunos alumnos. Sí, claro, pero la competencia es muy buena. Sobre todo, enriqueció muchísimo la escuela, creó sinergias, creó apoyos y, de alguna forma, preparó a la escuela a lo que antes decía el director en su intervención, afrontar esos retos que cada vez vienen surgiendo y cada vez nos demandan más. Fue muy buena. A estudiar aquí ingeniería industrial venían buena parte de los mejores estudiantes del bachillerato de ciencias de nuestro distrito universitario y de provincias cercanas. Y eso, pese a... bueno, y también decir que esos estudiantes, y los de la primera promoción que estáis muchos por aquí, lo sabéis, eres estudiantes muy motivados, tremendamente motivados y sin miedo a trabajar duro y a que os exigieran, como aquí se ha exigido siempre en la escuela, lo cual creo que es una virtud, no un defecto. Resultado, esos ingenieros industriales que fueron formados en la escuela, esas promociones de ingenieros industriales, fueron muy bien acogidos por las empresas, por las industrias del entorno, y no solo eso. Yo en mi época de director hablé con muchísimos directivos de grandes empresas nacionales o responsables de recursos humanos que tenían a la Universidad de Zaragoza y en concreto a la Escuela de Ingeniería Industrial y luego a las demás titulaciones en la lista de escuelas con 3 estrellas a las que había que venir, ¿verdad, Manolo? A decir, oye, queremos que nos conozcan para ver si vienen a nuestra empresa porque pensamos que ahí hay inteligencia, hay capacidad, hay entusiasmo como para que nuestras empresas se enriquezcan. En la escuela se generó una cultura con muchos rasgos, una cultura que de alguna forma fue, no totalmente novedosa, pero sí bastante novedosa en un ámbito universitario clásico como era la Universidad de Zaragoza. Esa cultura tenía muchas características, yo destacaría 3 apuestas que contribuyeron a esa cultura. Como decía Manolo Doblaré, la escuela siempre miró a la empresa, a la industria y a las instituciones que velaban por ello. Departamentos, profesores, investigadores y alumnos
siempre estuvieron conectados o tuvieron la oportunidad de estar conectados con el mundo de la empresa. A través de instituciones que fueron creadas, en algunos casos impulsadas desde la escuela, como la Fundación Empresa Universidad y posteriormente la OTRI, la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación, se firmaron un número ingente de convenios y contratos de colaboración, proyectos, etcétera, etcétera. Y también se fomentó que todos los estudiantes que desearan hacer prácticas en empresa, digo que desearan porque entonces no era obligatorio, ya lo intentamos, pero no lo logramos, hicieran prácticas en empresas y adquiriesen así un conocimiento del mundo industrial, del mundo empresarial y tuviesen una primera experiencia profesional y laboral. La segunda gran apuesta es también se ha mencionado, la internacionalización. La escuela empezó a mirar cada vez más a otros países. En gran medida gracias a esos profesores pioneros que estaban ahí, como decía antes Manolo Doblaré, y que habían estado en otros países y que sabían que mi pueblo es el mejor del mundo, pero fuera de mi país hay pueblos tan buenos o mejores como mi pueblo. Entonces, fuera se puede aprender mucho. Y nuestros estudiantes empezaron a salir. Y, de hecho, junto con los estudiantes de algunas filologías de la Facultad de Letras, fuimos los que más estudiantes enviamos a otras universidades y enriquecieron. Y muchos de ellos están trabajando en esos países porque, bueno, los vieron, los apreciaron y les hicieron ofertas que no pudieron rechazar. Hicieron ofertas o crearon ahí sus familias. Yo, por ejemplo, tengo una hija que así lo hizo. Y el tercer aspecto que me gustaría también comentar es relativo a nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes siempre han tenido mucha iniciativa y desde los diferentes equipos de dirección esa iniciativa la hemos apoyado, hemos sido cómplices de ella. Cuando en mi época en dirección había lo que a mí me parecían muchas asociaciones, además muy diversas, asociaciones de estudiantes con una riqueza de actividades tremenda. Voy a citar algunas y algunos de los que estoy viendo por aquí fuisteis miembros activos de ellas. Por ejemplo, la Tuna de Ingenieros. No sé si está el decano por aquí. La Tuna de Ingenieros. Bueno, un grupo de juegos de rol se llama la Cobades Mouth. Crack Sonido. He tomado nota de eso. Un par de publicaciones entre satíricas, críticas y tal. El coaxial y otra el PIB del mundo. El culo del mundo, porque decían que nosotros teníamos que ir a estudiar o a dar nuestras clases en el Actur y eso estaba... Antonio, ¿te acuerdas que al principio no teníamos ni autobuses? Y me parece que a ti te tocó bregar con ese problema, ¿no? ¿O no? O Federico. Bueno, para llegar ahí. El Inforum, una asociación que todos los años fue pionera en la organización de un salón de empleo, donde venían aquí empresas de nuestro entorno, pero algunas también, grandes consultoras nacionales, empresas industriales, grandes empresas eléctricas, a buscar esa inteligencia, esos ingenieros e ingenieras bien formados que salían de aquí. Por cierto, eso siempre ha sido uno de los problemillas de la escuela. Ha habido demasiadas pocas ingenieras. Yo que tengo más hijas que hijos, siempre eso lo he tenido muy en cuenta y yo creo que era batalla perdida, no sé por qué. Inforum, DIR Europa, fue una asociación que se creó por estudiantes Erasmus que vinieron aquí, que se dedicaba a facilitar los intercambios de estudiantes con otras universidades, tanto la acogida de estudiantes de otras universidades que venían aquí, como la marcha de los estudiantes que iban a otras universidades. Y luego asociaciones que organizaban jornadas. Las jornadas de Ingeniería y Medio Ambiente, fundamentalmente por ingenieros químicos, pero también con colaboración de otras titulaciones, las jornadas sobre lo nuevo en las telecomunicaciones, las Neocom, que eran fundamentalmente los telecos, pero también apoyados por las otras. Una junior empresa, Ingeniería de Sistemas Consulting, que funcionó en la escuela durante muchos tiempos, y no sé si sigue funcionando. No, qué pena.
una ONG, Ingenieros Sin Fronteras, que se dedicaban a proyectos de cooperación y desarrollo en el ámbito de la ingeniería en el mundo, etcétera, etcétera. Yo la verdad que como director me sentía orgullosísimo de toda esta dinámica, y cuando como director no solo tienes que velar por lo interior, sino eres un vendedor de tu escuela y de lo que de tus estudiantes, los departamentos, los proyectos de investigación. Pues la verdad es que tenía muchísimos argumentos y la escuela se vendía muy bien gracias a esta cultura y a todos estos elementos. Me he referido a algunos aspectos que eran relevantes y que yo les tengo especial cariño. Hay muchos otros, os han mencionado, la investigación, los institutos de investigación, etcétera, etcétera. Muchos otros que voy a omitir porque creo que tenemos que ser breves, ¿verdad, José Antonio? Entonces, solo quiero acabar rindiendo aquí un homenaje a las personas que a lo largo de estos 50 años, cada uno ha puesto su granito de arena, uno más pequeño que otros un poquito más grande, pero cada uno su granito de arena para construir, bueno, pues lo que es la escuela y situarla en una posición, bueno, pues para que siga luchando para afrontar esos retos que vienen en el futuro. Y cuando hablo de personas, hablo, por supuesto, de los profesores que impartieron sus clases, investigaron, etcétera, etcétera, enseñaron, de los alumnos que se formaron en sus aulas, talleres y laboratorios, y de los profesionales que hacían funcionar muy bien, por cierto, la administración y los diferentes servicios, talleres y laboratorios de la escuela. Y bueno, pues nos vemos, como decía el director, dentro de 50 años. Gracias. Bueno, cerramos la mesa con la intervención de José Ángel Castellanos. Pues muchas gracias, José Antonio. Entiendo que ya el tiempo que me queda disponible es poco, pero ya sabes que cuando me pasas el micrófono nunca sabemos qué puede llegar a ocurrir. Bueno, lo primero es pues darle las gracias a todas las personas que han venido a acompañarnos en el día de hoy y, por supuesto, a la Escuela y al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales por haber organizado este reconocimiento a la primera promoción, a los 50 años de la ingeniería industrial en Aragón, pero yo quiero hacerlo mucho más extensivo. Yo creo que perciban de alguna manera un poco lo que va a ocurrir, porque hay un cambio importante respecto de lo que mis compañeros, en este caso de la mesa, han manifestado en sus intervenciones, porque yo ya soy el resultado de sus esfuerzos. Y yo eso lo quiero destacar, porque mi intervención va a tener una primera parte en la que no puedo más que agradecer a muchas personas su trabajo, su dedicación, su buen hacer, y lo voy a hacer de esa manera, y aunque suene algo personal, pero yo quiero compartir con vosotros, con todos ustedes, un poco lo que es la realidad de lo que a mí me ha acontecido en estos 50 años, no, porque por aquel entonces era excesivamente jovencillo, pero sí quiero situarme en un 1986 aproximadamente. Esta historia la he contado muchas veces, pero no por haberla contado muchas veces quiero dejar de contarla. Yo era uno de esos estudiantes de segundo o tercero de BUP en aquel momento, que un día acude a uno de esos foros, esas charlas que se impartían en la Caja de Ahorros de la Inmaculada, creo recordar, y yo llegué allí, pues entraba por la puerta y yo creo que mi objetivo era haber sido arquitecto, que era lo que yo en aquel momento quería ser. Pero algo ocurrió en esa sala y fue que había un señor subido arriba con mucha barba y mucho bigote y un pelo negro, y que de repente se puso a hablar y de repente me iluminó, y fue desde ese momento mi guía, la persona absolutamente referente para mí en todo lo que ha acontecido con posterioridad. Esa persona, Reggie, tú lo sabes bien, era Manolo, que en aquel momento pues todavía no tenía ninguna cana, y era esa persona que ilusionaba, que te veía, que te hacía progresar por un camino de futuro, de ilusión, y cuando salí de esa sala, obviamente yo ya quería ser
ingeniero industrial. Había cambiado radicalmente mi percepción respecto de la formación que yo quería recibir. Ese fue, de alguna manera, el inicio, y yo efectivamente ya soy, y lo digo con orgullo, en este caso, el primer director de la escuela que se formó en la propia escuela. Yo creo que eso para mí es importante. José Antonio, en este caso, es el segundo que cumple con esa condición. Y yo lo quiero destacar porque son muchos los años de dedicación que estas personas que me acompañan y las que lamentablemente no me acompañan en este momento, pero que ahora voy a mencionar, hicieron porque muchos de nosotros recibieran esa formación de vanguardia, esa formación internacional. Y lo subrayo porque efectivamente fui de aquellos primeros Erasmus que salieron de la Universidad de Zaragoza, aquellos que pudieron hacer prácticas en empresa, y también, en este caso, gracias a una de las personas que homenajeamos la semana pasada y que hoy no está, que fue Rafa Bilbao, que fue el que consiguió aquel contacto con Dow Chemical en Tarragona, que me permitió tener esa experiencia inicial en lo que era el mundo industrial. Entonces, son muchas las personas que durante mucho tiempo hicieron todo ese trabajo al que quiero destacar y reconocerles. Y lo que también quiero es seguir en ese recorrido, y luego enlazo ya con la pregunta que nos hace el director, recordar también, ya años después, algo que Felipe ha dicho, una familia, Manolo lo ha repetido. Yo normalmente, y a fecha de hoy, en mi calidad de vicerrector, no hablo tanto de una familia, sino que yo siempre lo que digo es que yo vengo de un lugar especial. Vengo de un lugar especial en el que la relación entre las personas, independientemente de si eras profesor, si eras personal de administración, si eras estudiante, era algo en lo que estábamos unidos, teníamos un proyecto común, teníamos una ilusión y una confianza completa los unos en los otros. Y eso es lo que yo intento trasladar allá donde voy, porque efectivamente es así. Y si algo tengo que destacar de esa época y toda la que vino con posterioridad, es la generosidad infinita de mis compañeros. Y yo creo que eso también es un rasgo característico que me gustaría destacar de ese buen clima, de esa escuela, de esos 50 años, y ojalá tengan muchos por delante. Generosidad absoluta, y, si me lo permiten, la voy a centrar en algunas personas que tengo la suerte de poder ver aquí, que nos acompañan hoy. Y señalo a Víctor Viñals, que está ahí, que cuando él se presentó a director de departamento, junto con Juan Domingo Tardós, que también lo veo por allí, confiaron en el que yo era entonces, un chavalillo joven y atrevido, y que seguramente lo sabía todo. Como decía Manolo Doblaré, hoy el tiempo ha pasado y lamentablemente ya no sé prácticamente nada. Pero fue esa primera generosidad que luego continuó con Rafa Navarro. Aquí tenemos a Eugenia acompañándonos también hoy, porque fue el que de alguna manera me inculcó la importancia de dedicarse a la gestión universitaria después de ese paso por el departamento. Yo creo que eso fue fundamental en esos primeros años, y son años de la generosidad más absoluta. Insisto, yo creo que es uno de los rasgos característicos de nuestra escuela. Y si me voy ya, claro, a la época que me tocó vivir, no solo como director, sino también esos 8 años previos como subdirector. Allí, obviamente, nosotros lo que hacemos es recoger el fruto de todas las personas que trabajaron anteriormente sobre elementos que ya mis compañeros han destacado, pero ni Felipe, ni Manolo, ni Javier han mencionado algo, entendiendo que sería yo el que tendría que hablar de esa parte de la historia de la Universidad de Zaragoza, de esa parte de nuestra querida Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Y ese es el hecho sobre el que yo quería focalizarme, y es el proceso de fusión de las dos escuelas. Yo creo que eso para mí fue el elemento que, sin ninguna duda, junto con algún otro que comentaré a continuación, caracterizó para mí el antes y el después de lo que éramos y lo que en este momento somos. ¿Y qué es lo que aprendí en aquel momento? ¿Qué es lo que viví? Porque me tocó vivirlo en primera persona, y señalo aquí a los 2 directores que estaban entonces, a Enrique Masgrau, que es con el que empecé en esa dirección del Centro Politécnico Superior, y mi querido, buenísimo amigo y una de las personas más bondadosas y profesionales que conozco, que es Paco Arcega, que también está sentado aquí con nosotros hoy. Lo que yo descubrí en aquel momento fue otra gran familia, otra gran, digamos, grupo de personas que tenía la misma pasión
que nosotros teníamos hacia nuestro centro politécnico superior, ellos la tenían hacia su escuela universitaria de Ingeniería Técnica Industrial. Esa fue una realidad que yo viví y creo que es una de las decisiones más acertadas que se ha podido tomar en el recorrido histórico de nuestra Universidad de Zaragoza, y es la creación de ese nuevo centro en una fecha muy señalada, supongo que todos ustedes lo saben, y la implicación que puede tener histórica aquel 14 de abril del 2011. No sé si fue en este caso casual o quiso hacerse un guiño hacia una cierta parte de nuestra historia. La cuestión es que ese día apareció en el Boletín Oficial de Aragón la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, generada como la fusión de los dos centros. Yo creo que eso es un elemento que todos debemos reconocer y debemos subrayar, porque sí que caracterizó, insisto, un antes y un después. Y allí solo hubo generosidad, porque sin la generosidad, que es lo que intento llevar en gala a diario, sin esa generosidad no es posible construir el futuro de la Universidad de Zaragoza. Y en aquel momento ya estábamos dando esos primeros pasos hacia el futuro de nuestra querida universidad. Allí hubo personas muy importantes que tomaron decisiones. He mencionado a los directores, pero por supuesto que quiero mencionar a las personas que encabezaban la administración, que estaba Soledad Pérez, que la tenemos sentada ahí, y estaba Paco Alcázar, que creo que no nos ha podido acompañar. Y por supuesto, estaba nuestra relatora de hoy, nuestra querida Raquel, y estaba Yolanda Ubieto como secretaria, en este caso de Paco, como he mencionado. Todas esas personas y por supuesto todos los equipos que había detrás, todos trabajamos al unísono para conseguir ese nuevo centro y, como bien ha dicho el rector al principio, el centro más grande de la Universidad de Zaragoza y el centro que tiene encomendada una tarea, y creo que tenemos que ser conscientes que la tarea está encomendada y es la de construir ese futuro de la Universidad de Zaragoza. Tenemos que ser plenamente conscientes de que ya, efectivamente, es el momento de crear ese futuro. ¿Y qué pasaba, si me permites, director, y soy breve con eso, qué pasó durante todo aquel tiempo al margen de esa fusión de centros? Pasó pues que de repente todo cambió. Cuando esa típica frase que siempre decimos, cuando pensamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Apareció el Espacio Europeo de Educación Superior, que mi buen amigo Felipe, en este caso, tiene mucho que ver sobre esa creación, y ahí pasaron muchas cosas, algunas de ellas acertadas, muy acertadas, otras absolutamente equivocadas. Y también es bueno destacar los errores que se cometieron en ese proceso. Las ventajas, desde mi punto de vista, son que incluso en ese nuevo Espacio Europeo de Educación Superior seguimos formando a los ingenieros de la misma forma que lo veníamos haciendo, con esa calidad, con esa repercusión, con esa implicación. Y, por supuesto, el resto de profesiones que forma hoy la Universidad de Zaragoza. Pero se cometieron errores de libro. Y lo que más siento es que personas como Rafa Navarro, a la que he mencionado, cuando yo lo conocí inicialmente en esos procesos de adaptación al espacio europeo de educación superior, él tenía en sus documentos, porque era la ley en vigor, aquello del 3+2, del que siempre hemos oído hablar. Cuando se decía que efectivamente Europa debía tener titulaciones de grado de 3 años y titulaciones de máster de 2 años. Ese era el consenso que en aquel momento teníamos, y Rafa invirtió muchas horas de trabajo en ese diseño, porque tenemos estrategia, porque sabemos a dónde queremos ir. Pero de repente la ley cambió bruscamente y dijo que los grados universitarios solo podían tener, en este caso, una duración de 4 años, y por lo tanto aquello cambió radicalmente el escenario. Eso es algo que yo quiero subrayar, porque pienso que la política, en este caso gubernamental, no fue acertada. Ahí tenemos una puerta abierta y una oportunidad, porque efectivamente hoy en día es posible disponer de titulaciones inferiores a 240 créditos ECTS, siempre y cuando estemos dentro de una alianza europea en la que afortunadamente la Universidad de Zaragoza se encuentra. Son elementos que pasaron, cuestiones que ocurrieron. Hemos vivido situaciones completamente que desde mi punto de vista eran, y así me lo reflexionaba yo en un momento determinado, cuando estabas ante el folio en blanco, cuando había que diseñar ese futuro, yo muchas veces dije, este es mi fin,
Da igual la decisión que tome, da igual que vaya por un camino, que vaya por otro, no tengo salida. Pero bueno, afortunadamente somos capaces de buscarnos esas estrategias y construir entre todos lo que yo creo que es, en este caso, ese proyecto de éxito que estamos mencionando. No quería finalizar la intervención sin destacar, por supuesto, el papel que el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja ha tenido a lo largo de todo este tiempo. No solo por su presencia y su actividad, sino por la confianza infinita que ha demostrado, en este caso, en la escuela, en la Universidad de Zaragoza. Yo creo que es muy de destacar. Hoy nos acompaña Salvador, nos acompaña también Luis Soriano, que lo veo allí al fondo, y posiblemente otras personas que también han liderado el colegio. Yo creo que es importante destacar esa simbiosis que siempre ha habido y que nos ha permitido seguir avanzando por el buen camino de colaboración. Y acabo ya. Y acabo casi como empezaba al principio. He dicho que al final pues, yo tengo la suerte de haber vivido esa formación que se quiso diseñar. No la he vivido solo, porque allá al fondo veo a José Manuel, por allí veo a Carlos, por allí veo a Jorge, que al final somos compañeros de promoción y hemos evolucionado juntos, pero quiero subrayar nuevamente algo que también hago habitualmente en los actos de graduación, en los actos de San Pepe, y es porque siempre nos acompañan esas personas. Y he visto, en este momento no la veo, ha debido tener que salir, pero estaba mi querida profesora de álgebra de primero, Maricruz López de Silanos Busto. La veo, perdona que simplemente te has cambiado de silla. Veo a José Mari Franco, que también está allí. Veo a Felipe Petriz, mi querido profesor de cálculo numérico en tercero. Y veo a José Antonio, ¿dónde está? José Antonio Rojo, lo veo allí, con el que sufrimos, y he de decirlo, digamos las cosas como son. Aquellos campos y ondas electromagnéticos que nunca supimos si el rotacional iba o venía, pero que al final nos dio ese pozo, esa formación sobre la que luego hemos podido construir mucho de lo que ha venido con posterioridad. Yo creo, y finalizo de verdad ya, que si hemos sido capaces de llegar a donde estamos y si queremos efectivamente crear ese futuro, solo es posible gracias a todo ese profesorado que tuvimos en la escuela, que tenemos y que seguiremos teniendo en un futuro cercano. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para esa segunda ronda. La verdad es que es apasionante escuchar a estos que son nuestros profesores, son profesores de nuestra escuela, son maestros, diría yo. Y lamentablemente pues, no estamos cumpliendo con algo que sí que hacen los ingenieros industriales, que es cumplir los plazos. No los estamos cumpliendo, así que tenemos que terminar la mesa reiterando el agradecimiento. Muchas gracias.